Hola, seguimos viendo la definición de palabra que nos habíamos quedado en el concepto de caracteres. Bueno, pues vamos a ver un poco los caracteres. Si acudimos a la definición de carácter, nos dice que viene del latín y en todas las definiciones, en todas las aceptaciones que tiene, aparece o bien la palabra señal, marca, signo, señal, marca. Bueno, entonces esto para lo que a nosotros nos interesa, nos tenemos que centrar especialmente en la segunda, signo o escritura de imprenta. Esto UM en plural que pone es que se usa más en plural, usado más en plural. Entonces es muy raro referirse a un carácter de escritura simplemente en singular, sino que se engloba a todos como caracteres. Aquí hemos quitado las definiciones que se refieren a aspectos de la personalidad y todo eso, como el carácter de la persona. Nos hemos quedado solo con las que tienen que ver con aspectos gráficos. Bueno, entonces esto sería muy general. Aquí carácter pues entiende muchas cosas, pero si nos centramos en la escritura, veremos que aunque hay muchos signos o símbolos, los podemos categorizar o agrupar en familias. Entonces así, la primera familia que vamos a ver serían las letras del abecedario en mayúsculas. Las letras del abecedario en mayúsculas, o simplemente conocidas como mayúsculas. Entonces aquí tenemos las que hemos aprendido en la escuela de la A a la Z. Vemos que aquí aparece la Ñ. Y bueno, otro grupo o familia serían las equivalentes, pero en minúsculas. Letras del alfabeto en minúsculas, o más conocidas como minúsculas. Bueno, entonces si ahora agrupamos las dos, tanto mayúsculas como minúsculas, en una sola categoría, lo que nos da serían las alfabéticas. Este grupo se llama alfabético, y son la unión de las mayúsculas y las minúsculas para cada letra. La A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula. Bueno, entonces el siguiente grupo, esto por una parte. El siguiente grupo que podemos hacer, poniendo orden a ese caos que hay de caracteres, pues vamos a formar lo que sería la familia de los dígitos o caracteres numéricos, como aquí los tenemos, del 0 al 9. Bueno, aquí serían en cuanto al sistema decimal, en base 10. Si pensamos en otra base mayor, como base 16, hexadecimal, pues también podríamos incluir de la A a la F. Pero bueno, eso ya es otra historia. Entonces tenemos de momento alfabéticos y dígitos. Si unimos los alfabéticos, que son mayúsculas y minúsculas, con los dígitos o caracteres numéricos, lo que tenemos son alfanuméricos. Aquí alfa viene de alfabeto y numéricos, bueno, de número. Entonces son alfabéticos y numéricos. La familia alfanumérica. Aquí vemos que solo están las mayúsculas, pero podían ser las minúsculas también. En realidad son mayúsculas y minúsculas. Bueno, pero aquí lo importante es quedarnos con que son letras y números. Letras normales y números. Y las letras pueden estar en mayúscula o minúscula. Bueno, entonces aquí tenemos los tres grupos que acabamos de ver. Entonces las mayúsculas, como ya hemos dicho, son de la A
pasando por la B, por la C, es toda la secuencia que ya no sabemos de carrerilla de la A a la Z. Este tipo de secuencias que ya tenemos tan interiorizadas, lo que podemos hacer es, por no nombrar cada elemento de la sucesión, es simplificar o resumir esta sucesión. Podríamos hacerlo en un primer intento poniendo solo las primeras, A, B, C, D, E, puntos suspensivos, dando a entender que esto sigue y que todos nos lo sabemos. Bueno, otra forma de escribirlo puede ser poner unas pocas al principio, por ejemplo las tres primeras, unos puntos suspensivos unos puntos suspensivos y las tres finales, X, Y y Z. Entonces estos puntos suspensivos representan a todas las que van entre medios. Una forma más concisa y mejor de escribir esto, de representar esta secuencia, es poniendo la primera, un guión, y la última, de la A la Z. Y con esta es con la que se trabaja en la mayoría de los textos. Bueno, entonces así como las mayúsculas son de la A mayúscula a la Z mayúscula, encontraremos que las minúsculas son de la A minúscula a la Z minúscula. Si juntamos estos dos grupos, bueno, en los numéricos del 0 al 9. Numéricos del 0 al 9. Si juntamos mayúsculas y minúsculas, lo que encontramos es un nuevo grupo llamado alfabéticos, y se representa de la A a la Z unido con las que van de la A minúscula a la Z minúscula. Se escriben así seguidos. Y ahora tenemos pues dos grupos. Una familia grande formada por dos pequeñas y esta que se queda aquí pequeña. Si juntamos la familia recién creada con los numéricos, lo que encontramos son los alfanuméricos. Y aquí vemos cómo se representa de la A mayúscula a la Z mayúscula, unido a las que van de la A minúscula a la Z minúscula, unido a las que van del 0 al 9. Bueno, entonces, junto a estos caracteres, que son los que tenemos interiorizados su secuencia y la podemos resumir, encontramos otras familias menores, como son, por ejemplo, los caracteres relacionales. El menor que, mayor igual, menor, etc. Bueno, igual no están todos, pero esto es para entender un poco las clasificaciones. Aquí tenemos operadores aritméticos, con más, menos, por, la división, faltaría el módulo, potenciación, etc. Pero otro tipo de caracteres son los de puntuación, como el punto, punto y coma, los paréntesis, corchetes, las llaves, coma, etc. Y especial interés hay que tener con este, subrayado. Bueno, no es una familia, pero es importante entenderlo bien. ¿Qué es este subrayado? Es esta línea, esta rayita que hay aquí, amarilla. Es importante no confundir esta con el guión. Y vamos a ver aquí las diferencias. Esto son subrayadores, estas dos son subrayadores. Entonces, aquí que están marcados, vemos que están en la parte de abajo de las letras y son relativamente anchos, como una letra ancha. Bueno, entonces ahora aquí hay que ver la diferencia con los guiones, por no confundirlos. Estos son guiones. Vemos que están un poco más altos y suelen ser un poco más pequeños, menos anchos. Bueno, entonces, ya poniendo un poco en práctica esto, vemos que ante esta frase, Fernando es un nombre de persona, vemos que hay palabras separadas por blancos. Esto podríamos compararlo con que las palabras son patitos de goma y los espacios es el agua. Así pues, veríamos que podríamos dibujarlo así mismo, como que esta zona es agua y aquí los patitos en amarillo. Pero también podemos encontrárnoslo lo mismo todo junto, sin espacios. Aquí es importante ver que, aunque no hay espacios, lo que antes eran patitos, ahora siguen siéndolo, aunque estén juntos. Entonces,
esta secuencia de hasta Fernando, esto es una sola unidad. El es otra unidad, etcétera. Esto a nosotros lo podemos leer y sin problemas podemos identificar las palabras. Un ordenador lo tendría más difícil. Tendría que recurrir o a diccionarios para saber dónde separar hasta dónde llega cada palabra, pero bueno. Bien. Aquí tenemos otro ejemplo y vamos a ver cómo lo analizaría un ordenador. Vemos que aquí hay un espacio, pero todo lo demás no tiene espacios. Así, introduciremos los nuevos conceptos como son lexema y token, que aunque aquí dice que son sinónimos, bueno, en realidad tiene alguna diferencia. Ahora aquí, de entrada, tenemos la cadena y vemos que se ha centrado el inicio y el final en el primer carácter de la secuencia. Entonces tenemos aquí una tabla de lexemas vacía, una tabla de tokens vacías y una tabla de valores vacías. Bueno, entonces vemos que por encontrarse lo primero una letra del abecedario, él supone ya, esto es un ejemplo, él supone que esto es un nombre, token nombre. Entonces, mientras vengan letras, lo va recorriendo. Aquí tendríamos un apuntador inicial y un apuntador final que marcan el inicio y el final del token. Entonces, como G es una letra, también lo tiene en cuenta. Como A es una letra, lo tiene en cuenta. Como igual no es una letra, entonces lo que hace es devolverlo. Devuelve el igual a la secuencia, retrocede y ya tiene el inicio y el final. Entonces, estos caracteres que forman parte del inicio y el final los ha separado aquí como el lexema, que es, y vemos que el token es un nombre y el valor que le da aquí en este caso es 1, que se refiere a dónde se guarda en esta tabla. Entonces, este nombre es el 1. Siguiente, pasaría a un símbolo igual. Aquí, es decir, que el igual podría entenderlo como un igual simple o como un igual doble, operador de igualdad. Entonces, lo que tiene que hacer es no contentarse con el primero que ha visto e intentar formar el mayor posible, que sería aquí los dos. Como ha visto que es un 1, ya descarta el mayor y lo que hace es lo mismo, lo devuelve y ya ha puesto que el token es un operador de asignación. Aquí tenemos el lexema que lo ha formado y valor no hace falta darle. Siguiente. Bueno, esto ya lo ha retirado. Vemos que coge un 1, como es un dígito, va a componer un número. Mientras vengan dígitos, formarán parte del número. Aquí lo vamos viendo. Un más ya no forma parte de dígitos, ya no es un dígito, entonces no forma parte. Lo devuelve. Aquí vemos el lexema que ha arrancado, es un número y el valor vemos que es en binario. Entonces hay que diferenciar, esto no es el valor, son los caracteres que forman el número. Pero esto es el valor en binario, que es como lo almacena. Bueno, seguiríamos con el más. Aquí, por simplificar, ya vamos a decir que esto lo entiende de primeras. Entonces, es un operador aritmético de suma. Y este es el lexema. 120, lo mismo, un número. Llega hasta el menos, no lo reconoce. Bueno, entonces lo guarda también en esto. El menos, lo mismo que la suma, ya lo reconoce de tirón, solo con verlo. Y ahora llega los espacios en blanco. En los espacios en blanco vemos que mientras venga un espacio en blanco, un espacio o un tabulador, lo reconoce desde el inicio hasta el final. Y lo que hace, como esto ya no es un espacio, lo devuelve el 4 para tratarlo posteriormente, y esto ya no lo trata como un token, sino que simplemente lo ignora y pasa al 4. Número. Bueno, entonces aquí se encuentra ahora fin de archivo, lo devuelve, ha encontrado un número y hasta aquí. Bueno, entonces lo importante aquí es lexema y token. Pues seguiremos el próximo día. Hasta luego.